De un tema que se ha estudiado en muchas ocasiones y cada vez sale algo nuevo de enseñanza en ese tema, y se trata acerca de la negación de Pedro, este apóstol. Y lo vamos a encontrar ahí en Lucas. Dice, vamos a tener una lectura, está en Lucas capítulo 22, versículo 31 al 34, y luego vamos a leer los siguientes. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes de que tú niegues 3 veces que me conoces. Bien, en el versículo 54, más adelante, vemos la escena. Dice que, y prendiéndole, le llevaron, una vez que aprendieron al Señor Jesucristo, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote. Y Pedro le seguía de lejos, y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él, y dijo: también éste estaba con él. Pero él lo negó, diciendo: mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro le dijo: hombre, no lo soy. Como a una hora después, otro afirmaba, diciendo: verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de las palabras del Señor, que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Bueno, vamos a ver algo aquí. Esta ocasión no vamos a ver que si Pedro lo seguía de lejos, como ya se han hecho predicaciones de ese tipo, de que una de las razones es porque Pedro seguía de lejos, pero no. Ahora vamos a analizar desde otro punto de vista. Y algo que nosotros debemos de poner en nuestra mente, en nuestro corazón, y tener en cuenta día a día, a cada momento, es de que el Señor Jesús nos conoce. Él sabe lo que pensamos, sabe lo que tenemos en nuestra mente, sabe lo que tenemos en nuestro corazón, y que Él sabía de Simón, de Pedro, porque ahí en el versículo anterior donde leíamos, le dice: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Ustedes tal vez, algunos que sí tienen la idea que es zarandear el trigo, agarran con un trinche, avientan el trigo hacia arriba para que cuando él vaya cayendo, los granos se caigan, y de esa manera poder obtener el grano de trigo. Dice, bueno, Satanás había pedido a Pedro para zarandearlo, para aventarlo, a ese apóstol que había confesado
que él era el Cristo, aquel apóstol que había pedido andar sobre el agua, aquel al que había andado con él desde el principio de su ministerio, aquel al que le habló y le dijo sígueme, y él dejó la barca y fue tras él. O sea, estamos hablando de una persona no que se fue por vacilar, no una persona que está viendo a ver qué hay ahí, sino es una persona que tenía convicción, que él sabía quién era Jesús, que él sabía que él era el Cristo y que fuera de él no había vida. Le dice, ¿a quién iremos si en ti tenemos vida? Entonces, estamos hablando de un personaje, de un apóstol que su convicción era fuerte. Y el Señor Jesús lo conocía y sabía que él le iba a negar 3 veces antes de que cantara el gallo. Dicen algunos que puede ser que cuando le dijo Simón, que era su viejo nombre, que era el nombre de Pedro, Simón, y le cambió el nombre a Pedro, dicen que puede haber sido que el viejo nombre es como decir, vas a regresar a ser el mismo. Antes de conocer, antes de que él viniera a ser la piedra, lo que iba a hacer, donde se iba a formar en esa verdad que él había dicho, que se iba a formar la iglesia, y en el cual él iba a abrir más adelante el evangelio en el día de Pentecostés. O sea, estamos hablando de este hombre, de este Pedro, que falló al Señor Jesucristo. Y no solo eso, sino que aquí, ahorita los que estamos sentados, o los que estamos parados, como de la manera en que estemos, pero que estemos aquí, o que están allá afuera, de alguna manera le ha fallado al Señor Jesús. Y si no le ha fallado, va a llegar el momento en que puede llegar a fallar. O sea que nadie de nosotros puede, como dijo el Señor Jesús, aventar la primera piedra, porque está libre de eso. Entonces, estamos hablando de que Dios nos conoce. Tal vez a las personas que nos rodean, tal vez a aquel que no nos conoce muy bien, que apenas conocimos, puede ser que a esa persona nos tenga en diferente concepto. Pero el Señor Jesucristo, Él conoce exactamente lo que tenemos en nuestra mente, en nuestro corazón. Por eso es de que decía que hasta los mejores le han fallado. En el versículo 57 le dice, mujer, yo no le conozco. Y eso se refiere a las posibilidades, porque si se dan cuenta, al apóstol Pedro, ahí todavía había riesgo de que lo aprendieran, pero no había sido aprendido. Había riesgo de que lo metieran también con el Señor Jesús. Pero no le dice a la mujer, yo no lo conozco. O sea, hay posibilidades de que uno empieza a pensar en su cabeza que va a sufrir. Y como va a sufrir y no quiere sufrir, entonces la manera más fácil de salir de eso es negar. Dice, mujer, yo no lo conozco. Yo no sé ustedes si hayan tenido experiencias, pero yo conocí a alguien que con una edad de unos 7 años, él había visto algo
y le dijo a su mamá, dijo, mamá, yo vi esto y esto y esto que pasó hoy en la noche. Y la mamá del niño fue y le dijo a la tía, mi hijo vio esto que estaba sucediendo el otro día. Y la tía, la cual maltrataba al niño, lo manda a llamar y le dice, mi hijo, dinos aquí entre los adultos si en realidad tú vistes lo que dice tu mamá que vistes. El niño, por el temor al castigo, porque en veces anteriores ya lo habían castigado, niega rotundamente que había visto algo. Y como le decía, a veces es el temor, el miedo al sufrimiento futuro. Y se sale de la mejor manera, de la más fácil. Ese niño le dijo, yo no lo vi. Entonces la mamá quedó como mentirosa. Y a causa de eso, la familia tuvo que marcharse a otro lado. Entonces, aquí estamos hablando de otra cosa, pero eso hace relación. Dice, el que había dicho, tú eres el Cristo. Ese hombre ahora estaba atemorizado al posible sufrimiento. A veces nosotros podemos poner en nuestra mente, pero si yo hubiera andado con el Señor Jesucristo, las cosas hubieran sido diferentes. Y a veces nosotros podemos hacer, bueno, es una cobardía lo que hace tal vez negar al Señor Jesucristo. Pero déjenme decirle, él le había dicho al Señor que quería caminar sobre el agua. Ese era un hombre que tenía la capacidad o la viveza, digamos de esta manera, la chispa, como dicen algunos, de siempre meterse en las cosas. Él quería ser el primero. Entonces, ese ahora lo niega. Pero vamos a ver algunos ejemplos ahora que pueden aplicar al cristiano. Al cristiano, aquel hombre o mujer que cuando vino a bautizarse dijo, yo sí creo en el Señor Jesucristo y ahora ya no mora en mí, sino el Señor Jesucristo va a morar en mí. Ahora va a ser una nueva criatura, ahora voy a ser una nueva persona. O sea, son afirmaciones que la persona que dice ser cristiana hace cuando se convierte. Y nosotros también podemos llegar a hacer eso que hizo el apóstol Pedro, a negar al Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque si nosotros no estamos haciendo lo que prometimos en un principio, porque acuérdense de esto, el apóstol Pedro le dijo, hasta la muerte puedo ir contigo. No solo preso, sino hasta la muerte.
cuando nosotros tenemos estos ejemplos que no estamos siguiendo, si nosotros estamos fallando en ese aspecto, nosotros estamos en la misma situación. En las diferentes actitudes que tomamos diariamente, que por medio de esas aptitudes, por medio de esa manera de que somos, negamos al Señor Jesucristo. Y nosotros sabemos, nosotros hemos leído lo que dice la palabra de Dios. O sea, no estamos entrando con personas que no saben lo que es Dios. Porque todo aquel que se bautiza sabe exactamente quién es Dios. Porque si dice sin fe, no se puede agradar a Dios. Si usted o yo o la persona que sea no estamos haciendo lo que debemos de hacer como cristianos, estamos fallando. Estamos negando al Señor Jesucristo con nuestra actitud, con nuestras afirmaciones que si no seguimos desde un principio que habíamos hecho, las afirmaciones que hicimos al bautizarnos. Lucas, en el capítulo 22, en el versículo 62, dice: Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Cuando Pedro se da cuenta de su situación, se da cuenta que esas afirmaciones que él había hecho hacía unas horas al Señor Jesucristo, y que él lo mira, voltea a verlo, y el Señor Jesucristo también, y lo ve a la cara y se da cuenta que ha fallado, dice que él lloró amargamente. Y ese lloro, ese llorar amargamente es diferente. No es como llorar a veces la gente llora por coraje. A veces la persona llora por dolor, porque le está doliendo algo y está sufriendo. Pero el llorar amargamente y reconocer que uno ha fallado es diferente. Y eso es lo que el apóstol Pedro, estaba experimentando en ese momento, es que él había fallado y lo reconoce. Ahora, el Señor Jesucristo no quiso tomar en cuenta o tomar represalias en contra de aquel que le había negado, porque el Señor Jesucristo lo vio, lo había observado, había escuchado también el canto del gallo. Entonces él no toma ninguna represalia contra él. ¿Sí? Y recordemos esto, pongámoslo en nuestra mente, que el Señor Jesucristo es sin ningún esfuerzo, porque Él es Dios. Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores. Él pudo haber acabado en ese instante con todos los que le estaban castigando, los que le estaban golpeando, los que le estaban haciendo burla, los que le estaban maltratando, pero Él no lo hizo. En ocasiones, cuando alguien nos falla a nosotros tomamos represalias. Nosotros tendemos a hacer el papel que ni el mismo Señor Jesucristo hizo. Vemos que ahí solamente lo volteó a ver
y continuó el proceso para que Él fuera hasta la cruz. No quiso tomar ninguna represalia en contra de Él. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta que hemos fallado, en ocasiones nos da vergüenza. En ocasiones también, si nadie se da cuenta que hemos fallado y nosotros no reconocemos, esa es una de las cosas que debemos de ponerse en nuestra mente. Que nosotros, para sentir algo así, necesitamos reconocer que hemos fallado. Porque a veces nosotros utilizamos el fallar de nosotros y hacemos excusas. Yo fallé por esta razón y por la otra razón, pero no queremos reconocer que hemos fallado en realidad. Estamos justificando nuestras acciones. Cuando el apóstol Pedro no justificó sus acciones, él sabía que había fallado y por eso llora amargamente. Ahora, el apóstol Pedro muestra su arrepentimiento enseguida. En ocasiones, cuando nosotros fallamos, y más de uno podemos levantar la mano en ese aspecto, nos toma tiempo, nos toma tal vez años en reconocer nuestra situación delante de Dios. Pero el apóstol Pedro lo reconoció enseguida, porque dice que en cuanto él volteó a ver al Señor Jesucristo, salió de ahí y lloró amargamente. También con el lloro, con el reconocer, eso nos ayuda en nuestro corazón para ponernos en paz. Porque si nosotros tenemos un espíritu de rebeldía, una manera de pensar, de tomar venganza, de tomar como represalias, no nos va a dar la oportunidad de enmendar nuestro corazón. Es lo mismo que dice Eclesiastés 7:3: con la tristeza en el rostro se enmendará el corazón. Ya, como decía, Pedro negó al Señor Jesucristo, es cierto, no lo podemos negar, ahí está. Pero también el apóstol se arrepintió a los pocos segundos. Se arrepiente y regresa al único que da vida. Ahora, vamos a verlo desde otro punto de vista también. Porque durante la crucifixión del Señor Jesucristo, hubieron otros dos. Hubieron dos ladrones ahí. Dicen los historiadores que al parecer esos eran los que estaban en la revolución de ese entonces, que querían sacar a los judíos del yugo romano. Entonces estos eran como mercenarios, eran personas que utilizaban la fuerza para imponerse, eran personas que habían estado ahí porque el imperio romano los quería matar. Y eso vamos a ver ahí en Lucas 23:39. Y uno de los malhechores, que
que estaba colgado le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Ya podemos ver la primera actitud de la persona que está en el mismo sufrimiento y le dice: sálvate tú y sálvanos a nosotros. Pero a veces las personas, cuando se encuentran en dificultades, se quieren acercar al Señor, se quieren acercar a Dios con el propósito nada más de que los saque de esa situación, y una vez fuera de esa situación regresan a lo mismo. O sea, eso no hay ningún arrepentimiento. Cuando una persona, como este ladrón, que estaba sufriendo lo mismo que el Señor Jesucristo, si lo hubiese bajado y lo hubiese salvado, él lo que iba a hacer es regresar a lo mismo, a sus mismas andadas. Y ese no es el propósito de la salvación, del sacrificio del Señor Jesucristo, de la ayuda que tienen las personas por medio de Dios. No es el propósito de que la persona regrese a la misma situación. Nosotros podemos analizar, podemos pensar que cuando oremos o cuando pedimos algo, cuando venimos a Dios, si lo que estamos pidiendo es en realidad de acuerdo a los deseos de Dios, o solamente queremos salir de ese problema en ese momento para después volver a lo mismo. Y eso aplica en cualquier campo. Puede ser con la familia, puede ser en el trabajo, puede ser en las relaciones de esposo o esposa. Eso aplica a todas las situaciones. Así que démonos cuenta si nosotros tenemos la actitud del primer ladrón, que solamente le dice: sálvate a ti mismo y a nosotros. O sea, pues sácanos de la situación, pero después a lo mismo. Ahora, hay un segundo malhechor en el versículo 42. Dice: y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. O sea, el segundo malhechor, el segundo ladrón que estaba en el mismo suplicio, le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. O sea, este tiene otra diferente actitud. Él reconoce que él ha pecado, porque es lo que le dice al otro. Dice en el versículo 40, dice: respondiendo el otro le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. O sea, si este es completamente diferente su actitud, él no quiere bajar de ese suplicio para regresar a lo mismo, sino salir de esa situación, y si no salir, que más adelante él pueda sumarse al Señor Jesucristo. El cambio es posible en cada persona, en cada individuo. Pero para eso necesitamos reconciliarnos con Dios, porque eso fue lo que hizo el apóstol Pedro. Él no solo lloró amargamente y dijo: pequé,
sino al contrario, él se reconcilió con Dios. Y ahí, en el capítulo anterior de Lucas, en el capítulo 22, versículo 32, dice: y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Ya, todos tenemos la oportunidad de regresar. La persona que cometió tal vez una falta contra Dios la semana pasada, tal vez esta mañana, tal vez el día de ayer, necesita regresar con Dios y ponerse a cuentas y volver otra vez a trabajar en eso, a trabajar con Dios, a ir con Él. Porque todas las personas, no podemos nosotros pensar que si una persona cometió un error hace un año, hace 2 años, hace 3 años, la semana pasada, el día de hoy es la misma persona. Porque el propósito del cristiano es crecer día a día. Es ir creciendo en conocimiento y en obra para con Dios. Si nosotros nos quedamos lo mismo desde hace tiempo, entonces hay un problema con nosotros. Si no hemos cambiado, si seguimos iguales, hay un problema con nosotros. Ahí en el libro de Juan, en el capítulo 21, versículo 15 al 17, dice: esto es ya una vez que el Señor ha resucitado. Dice: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Versículo 16 dice: volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Y con eso vamos a terminar, donde dice: Señor, tú lo sabes todo. Así que el Señor Jesucristo sabe exactamente la situación en la que está cada uno de nosotros. Así que si nosotros necesitamos trabajar en cualquier situación, si estamos alejados de Dios, si estamos en diferentes dificultades y que estamos por esas dificultades, estamos lejos de Dios, Dios nos llama para que nos pongamos a cuenta con Él. Porque Él lo sabe. Porque dice que lo que se hace en lo oscuro va a ser manifiesto. O sea, no hay cosa bajo esta tierra que la persona haga y que Dios no sepa. Así que pongamos eso en nuestra mente y con eso vamos a terminar. Gracias por su atención. Le vamos a pedir a su hermano que pase al frente.